Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Gaby, John y Katy, sean bienvenidos. Vamos a dar la charla 30 de este libro de Vallicri. Vamos a discutir acerca si se trata de la ley o de la gracia, cuál es el punto, un punto que es tan y tan discutido, ¿no es cierto?, en todas partes. Entonces, Vallicra, ley o gracia. Primera parte. Antes de este libro ser llamado Vallicra, los hebreos lo llamaban Torat Kohanim, ¿sí? Literalmente enseñanzas de los sacerdotes. En nuestra manera de pensar occidental, nosotros podríamos decir instrucciones sacerdotales o más exactamente instrucción de los sacerdotes. El nombre hebreo Vallicra, ¿sí?, quiere decir él llamó. Sabemos, estas son las primeras palabras del libro de Vallicra y los hebreos eventualmente llamaron a cada libro de la Torá de acuerdo a la frase de apertura de cada libro. Con la casi completa expulsión de los judíos de la Tierra Santa a manos del Imperio Romano y con la extracción absoluta del pensamiento judío de la cristiandad gentil, esa separación radical que se dio, que estalló a mediados del segundo siglo de la era común, ¿no es cierto? Tanto los judíos como los creyentes se encontraron con muy poca base para el entendimiento de las enseñanzas de Elohim, los principios, las instrucciones contenidas en Vallicra y en la Torah en general, o en las escrituras en general, porque no sabían cómo hacer para encajar una cosa con otra. Pero de cualquier manera ellos insistieron en que podían. Durante la Edad Media, que comenzó alrededor del quinto siglo de la Era Común, más o menos, y duró unos 1000 años, era ilegal para todos, menos la Iglesia, poseer las escrituras y por lo tanto estudiarlas. Por lo que el Papa, sus cardenales, arzobispos y demás pudieron controlar muy de cerca el conocimiento y verdades bíblicas y a la vez reprimieron, cualquier intento de explorar eventos bíblicos que hubieran ocurrido antes del nacimiento de la llamada iglesia. O sea, el Tanaj llegó a ser escondido y fue declarado obsoleto. Asuntos tales como el sistema de sacrificio de los hebreos eran particularmente evitados debido a su evidente carácter judío. Para el momento en que todos nosotros nacimos, no solo la cristiandad ya había removido el Tanaj, sino que la iglesia estaba en trayectoria a reducir el Berija ya a solo las 4 Besorot. La base de fe para los creyentes modernos es un conjunto de principios que han promovido condensando las escrituras, ¿sí?, una especie de rejuntado esencial en lo que llamamos doctrinas de la iglesia, y claro que las doctrinas varían significativamente dependiendo de cuál de las miles de sectas, iglesias o denominaciones creyentes un creyente decida pertenecer. Por su parte, los judíos tradicionales hace tiempo han relegado las escrituras hebreas a un segundo lugar, ¿sí? En su lugar, el judaísmo favorece los trabajos voluminosos de los comentarios judíos rabínicos, llamados el Talmud, mayormente, ¿no es cierto?, como la autoridad espiritual. Aunque también tienen algunos otros libracos por ahí dando vueltas que utilizan. Yeshua de Nazaret fue el cumplimiento de todo lo que el sistema de sacrificio levítico estaba apuntando. Lo hemos estado estudiando y hemos visto que claramente que apuntaba a todo. Los hebreos de los días de Yeshua ya dependían más de la tradición que de las escrituras. Ese fue un problema y así fallaron en ver la importante conexión hecha primordialmente por los profetas de la antigüedad. O sea, ¿qué le pasaba a esa gente? Lo mismo que les pasa a la gente de ahora. No leían, escuchaban lo que les decían sus cabezas, digamos, ¿no? Hoy le dicen pastor, ayer le decían rabí. De esa manera estaban escuchando lo que les interpretaban y se tragaban esa comida predigerida. Entonces, los cristianos, por otra parte, están muy familiarizados con la doctrina de la iglesia por la cual Yeshua es el sacrificio por nuestro pecado, ¿no es cierto? Al menos esas palabras son dichas en ocasiones desde los púlpitos y plataformas de la mayoría de las denominaciones cristianas, aunque como un creyente que no tiene ningún entendimiento del sistema de sacrificio bíblico, que era la sombra profética del trabajo de Mashiach, puede comprender a plenitud la necesidad, el significado intrínseco, el impacto de Yeshua siendo el sacrificio. Excepto ciertamente en un sentido muy simple, ¿no? Bueno, antes poníamos un corderito, ahora ponemos a Yeshua, pero no de verdad.
Y hasta ahí llega más o menos la comprensión. Hemos estudiado los sacrificios uno por uno, ¿no es cierto?, con sus leyes. Ahora vamos a explorar un aspecto fascinante, muy poco conocido de Yahshua, trayendo a la perfección los principios del sacrificio, sustitución y liberación de Elohim. Todo lo que estaba ahí pintado, Yahshua lo hizo vivo. Yahweh no nos dio Vayikra como una singularidad histórica, ¿sí?, o algo que fue intencionado solo para el estudio de grandes estudiosos bíblicos o historiadores. Ni tampoco Vayikra es para el uso único de sacerdotes judíos, ¿sí?, tanto de la antigüedad como los que se imaginan a futuro. No, este exclusivo libro está ahí para mostrarnos el mayor elemento del sistema de justicia de Yahweh, sus Mishpatim, que está destinado a restaurar la relación de la humanidad con Elohim, y ese elemento mayor es el sacrificio absoluto y la resultante liberación de nosotros junto con nuestras deudas. Todo eso es Mashiach. Al nosotros movernos por el libro de Vayikra, debemos prestar atención especial al principio fundamental de Elohim que va a ser colocado delante de nosotros a cada momento. Un principio que es prácticamente lo opuesto de la enseñanza tradicional de doctrinas de la congregación. Este es el principio de que Elohim divide, elige y separa para alcanzar finalmente la unidad. Él trabaja como un jardinero. Él hace distinción y traza límites. No se puede acceder a la Ejad en cualquier condición. No hay ecumenismo moderno, ¿sí? Ni tampoco existe esa cosa como el cristianismo seguro, vengan como están y quédense así, ¿no es cierto? Debido a la distancia que la congregación moderna, lenta pero seguramente ha puesto entre sí misma y las palabras de las Escrituras, nosotros erróneamente clamamos por unidad a cualquier costo, y eso es lo que clama en general los creyentes hoy, ¿no es cierto? Como si un acuerdo uniforme a una doctrina hecha por el hombre proviniera de Elohim. Por eso tantos creyentes están de acuerdo con esa basura de ecumenismo que anda dando vueltas. Hoy en día el cuerpo de Mashiach busca diseminar la inclusión sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Pero este es un parámetro del sistema satánico, más que el cuerpo de Mashiach no tendríamos que decir, pero hay muchos equivocados. Tenemos tiempo al tiempo para que todo el mundo sea reparado. Esta inclusión es hecha por medio de consenso, conformidad y tolerancia. Sobre todo se llenan con esas palabras. Hasta ahora en nuestro estudio de Bereshit y Shemot no hemos sido testigos de nada absolutamente que sea tolerancia e inclusión por Elohim. Más bien lo que hemos visto es a Yahweh dividiendo la luz de la oscuridad, el mal del bien, la verdad del engaño, el desorden del orden, Israel del resto del mundo. Ahora que ya comenzamos a estudiar el sistema de sacrificio, vamos a ver las mismas clases de divisiones y distinciones establecidas entre lo puro y lo impuro, lo santo, lo profano, lo divino, lo carnal, ¿no es cierto? Lo sacerdotal y lo común. Ciertamente todo el mundo puede acercarse a Yahweh, restaurar su relación con él, pero no como se le antoja. No es de cualquier manera. La pureza ritual, la sexualidad, la dieta, las costumbres, sentimientos, pensamientos serán todos divididos en lo aceptable y lo no aceptable. Nosotros vamos a continuar viendo que lo que no es aceptable, no es tolerado por Yahweh justamente, y se trata de las cosas que nos mantienen apartados de Él, por mucho que se insista en que Él nos escucha, ¿no es cierto? Él no es sordo, no quiere decir que que va a dejar de escucharnos evidentemente, pero no va a responder. No va a responder si uno insiste en decir yo mando acá. La verdad es que Él tiene misericordia de buenos y malos, lo cual no implica que su bendición esté sobre los transgresores, porque Él dijo que no lo haría. Muchos creen que porque no son destruidos en el momento de la transgresión, Él no ha visto o ha perdonado, ¿no es cierto? Pero su sistema es bien específico y aquellos que lleven a cabo lo no aceptable serán excluidos del grupo llamado su pueblo. Aquellos vencedores que serán levantados en la primera resurrección entrarán al reino. Cuidado, porque el resto, tanto creyentes como incrédulos, serán lanzados a las tinieblas de afuera durante el milenio para que paguen por su pereza y dejadez. Vayikra nos da la visión del mundo sacerdotal.
¿por qué es eso importante para nosotros? Porque nosotros hemos sido declarados sacerdotes. Como discípulos de Yeshua, nosotros somos los sacerdotes del reino de Elohim, cuyo Adón es Yeshua de Nazaret, ¿no es cierto? Esto es una etiqueta que la mayoría toma alegórica o metafóricamente. Es decir, somos real y literalmente, o sea, realmente, literalmente, la mayoría de la gente dice, bueno, pero no somos sacerdotes de verdad, ¿no es cierto? Somos como sacerdotes, una cosa así. De todos los clichés puestos en camisetas y gorras, yo no creo haber visto nunca uno que diga yo soy un sacerdote de Yahweh. ¿Alguno de ustedes vio alguno? Revelación de Yeshua el Mashiach que Elohim le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su mensajero a su siervo Yahanan. Este ha dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua el Mashiach de todo lo que ha visto. Feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Yahanan, a las 7 comunidades que están en Asia, favor y paz a ustedes de parte del que es y era y será, y de parte de los 7 Rujot que están delante de su trono, y de parte de Yeshua el Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Yahweh su Padre. A él sea la gloria y el dominio para siempre, jamás. Esto está en el capítulo 1 de Gilgalut, ¿no es cierto? Yo no detecto nada alegórico o metafórico acerca de esta declaración. Algunos de ustedes pueden ver algo alegórico. Nosotros hemos sido oficialmente incluidos como sacerdotes Elohim debido a nuestra fe de Yeshua, al igual que Elohim declaró la tribu de Leví para ser sus sacerdotes separados en tiempos de la antigüedad. Ahora bien, ¿qué implica ser un sacerdote? Tal vez sería una buena idea si nosotros averiguáramos cómo el Adón nos ve. Esta es una de las formas o ángulos desde los cuales vamos a estudiar Vayikra cuidadosamente. Nosotros vamos a ver cómo Yahweh ve a sus sacerdotes, porque eso nos implica a nosotros y lo que él espera de ellos, o sea, de nosotros. Shaul dice esto, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Romanillín 15. Al decir lo que fue escrito, y la escritura no estaba obviamente refiriéndose al Beri Hadashah, el cual no existía todavía, ¿no es cierto? Él estaba hablando del Tanaj. Entonces, ¿de qué manera nosotros como creyentes modernos debemos acercarnos a las instrucciones contenidas en Vayikra? Shaul dice que están ahí para nuestro aprendizaje. Así que vamos a aprender de estas escrituras. Hoy en día y por siglos parece como que los comentaristas bíblicos tienden a inclinarse a una o dos de las mentalidades generales cuando se trata del libro de Vayikra, o se gentilizaron y se cristianizaron hasta el punto que cada cosa que es mencionada en el Tanaj únicamente es mencionada como teniendo relación con Yahshua y la congregación, o sea, solamente si está relacionada la menciono, si no, no sirve, excepto el diezmo, que se me gusta. O, por el contrario, ¿no es cierto? O sea, lo desarrollan de la forma contraria. Lo describen como una etapa histórica interesante en el desarrollo de Israel de la antigüedad, ¿no es cierto? Como sociedad, digamos, un fenómeno social, una cosa histórica, pero que aplica solo a Israel, lo que ellos creen que es en verdad, ¿no es cierto? Y por eso lo relacionan finalmente con el Israel actual y hasta les parece aceptable que no crean en Yahshua esa gente, ¿no es cierto? Y a ellos les parece bien, dicen que Yahweh está contento con eso. Por lo tanto, no tiene relevancia alguna para nosotros las cosas que están relacionadas con ellos. Entonces lo pusieron todo en una cajita y lo dejaron ahí embalado para que los que salieron, ¿no es cierto? Y dejaron sus pertenencias para atrás vengan a buscarla y se lo lleven, ¿no? Porque acá ya no sirven, una cosa así. Son anécdotas según ellos, no son enseñanzas, y así contradicen las escrituras en su negligencia. No estamos hablando de escrituras, siquiera del Tanaj, estamos hablando de escrituras del Beri Hadashah. Por lo que a mi ministerio ha venido siendo a lo largo de este caminar las escrituras, el reto de juntar las piezas, limpiar las levaduras, eliminar los lugares altos, las tradiciones humanas, restaurar de la mano del Ruach todas las verdades perdidas y abandonadas que nos ha ido mostrando para que recuperáramos las raíces perdidas, o sea, las verdaderas
raíces hebreas, no las judías. Hemos ya aprendido que Abraham salió de Ur de los caldeos, que el pueblo fue sembrado en Egipto y que lo que fue rescatado fue una multitud mixta. ¿Sí? Esa que tanto denigran y hablan mal los judíos en la actualidad, hoy como ayer. Las raíces antiguas no son en verdad raíces judías, como la gente imagina, como si el judaísmo hubiera nacido así espontáneamente y listo, ya estaba, así nació y así está. Esta raíz es Yahweh mismo plantando y haciendo crecer este árbol que es su pueblo. Él es nuestra raíz, Yahshua es la raíz de este árbol hermoso que ha tenido que ser podado varias veces para que dé fruto. Desde esta óptica vamos a ver ahora este sistema de sacrificios y el resto de este libro de Vayikra, sí, que vamos a seguir estudiando, obvio, un libro que raramente es enseñado dentro de la congregación y también que en la actualidad es enseñado muy superficialmente, lleno de hebraísmos y cosas que no nos acercan más a la mente del Padre y a la mente del Hijo. Shalom Ismael. Shalom César. Vayikra, ley o gracia, segunda parte. Existe un punto que hemos estado tocando a lo largo de todos nuestros estudios y es que nosotros vivimos entre dos mundos o planos, el plano espiritual y el plano terrenal, ¿no es cierto? Esto puede ser llamado la dualidad de la realidad porque ya vimos que a veces se desfasan temporalmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, Yahweh nos ve ya salvos, glorificados, santificados y así es en el plano celestial, pero aquí en nuestra burbuja de tiempo y espacio aún falta recorrer cierto periodo para alcanzar aquella realidad. A esto le llamamos estar bajo la promesa, mientras que para Yahweh todo ha sido consumado desde antes de la fundación del mundo. En este sentido y aplicando esta dualidad de la realidad, no hay razón para hacer de Vayikra literatura exclusivamente histórica o exclusivamente instrucción teológica. En realidad no hay razón para dejar nada para atrás, ya que Yahweh no deja nada para atrás ni para adelante. De hecho, esto es válido para todo el Tanaj. Entonces, ya hemos comprobado que lo físico, lo espiritual, la sombra y la realidad de las mismas existen una al lado de la otra, ¿no es cierto? Simultáneamente, no hay forma de separar uno del otro y el objetivo final no es eliminar lo material para dejar lo espiritual, sino volver a unirlos en perfección. Ese concepto de eliminar lo material es puramente gnósticos, ¿sí? Que consideran que la materia es mala y por lo tanto ha sido creada por un Dios malvado, ¿sí? Entonces, a aquellos que les digan, porque Yahweh es el Dios malvado del Antiguo Testamento, con certeza están pensando también que la materia es mala, que ese Dios malvado creó un universo muy malvado porque es un Dios caído y se la cree y hay un montón de cosas. Hay muchos errores dando vueltas en todas partes. Hasatán se ocupa. Este tipo de pensamiento de reemplazo, ¿no es cierto?, se inclina peligrosamente entonces a este gnosticismo que justamente declara que la materia es mala. Yahweh no ha declarado nada malo, sin embargo. Es la gente que ha declarado de repente que la materia es mala. En realidad la gente no se ha declarado que la materia es mala, pero no mucho que ellos mismos son malos, sino que están prisioneros o cosas por el estilo. Y son pobres víctimas, no son parte del problema. La materia también será recuperada y restaurada, liberada y hecho todo nuevo, como está escrito también. Esta dualidad de la realidad es solo una manera de ilustrar un profundo misterio espiritual, que hay dos dimensiones o planos de realidad que deberían ir a la par en realidad, ¿no es cierto? Deberían acompañarse perfectamente, aunque en realidad se han desfasado, pero son como el lado derecho y el izquierdo de los carriles del ferrocarril. Un carril por sí solo es la mitad de un carril de ferrocarril, ¿sí? Ahora, continuando con esta ilustración del carril, de los dos carriles, uno representa la manifestación real y tangible de los pronunciamientos de Elohim, es lo que nosotros, con las cosas que estamos familiarizados, por así decir, porque es lo que nuestros sentidos pueden detectar, la parte física. Esta es la ley externa, las sombras de una realidad muy superior, porque las sombras siempre son una forma sin detalles, ¿no es cierto?, como nuestra forma. Como nuestras sombras nos representan a nosotros, se mueven con nosotros, pero no contienen nuestros detalles. Es una imagen plana de una realidad muy rica y compleja. El mundo es eso que nosotros podemos ver, tocar, oler y escuchar. Es el mundo físico que está alrededor de nosotros. El otro carril es generalmente invisible.
para nosotros. Es el lado espiritual, digamos, un plano con el cual perdimos contacto a través de la muerte del Ruach, del hombre caído, ¿no es cierto? En este plano habita Yahweh, que es Ruach, a quien podemos reconectarnos cuando recibimos el regalo del nuevo hombre con nuestro nuevo Ruach. El Ruach de Mashiach entra en nosotros y nos reconecta con Yahweh, pero aún en forma de semilla, por eso debe haber la santificación para dar el crecimiento. Este plano es confuso y desconocido para la mayoría de nosotros, y justamente porque no somos muy amigos de la santificación que Yahweh requiere, por eso no conocemos mucho. Los dos carriles corren paralelamente, el lado físico siendo un complemento para el lado espiritual, o al menos así debería ser. Claro, hablamos de las cosas perfectas, ¿sí? Aunque debido a la caída existe ese desfasaje, no solo de conexión, sino también temporal entre ambos, que será resuelto al final del milenio. Nosotros discutimos a profundidad la última mitad de Shemot, donde el tabernáculo es un ejemplo del contacto y la representación fractal de este principio de la dualidad de la realidad en operación. El tabernáculo del desierto era la réplica física terrenal del tabernáculo celestial espiritual de Elohim, que le dijo a Moshe, hazlo como el modelo que viste allá arriba del monte, ¿no es cierto? Los dos existen simultáneamente y los dos son completamente reales. Pero para los humanos uno puede ser visto y el otro no se ve. Lo que a nosotros nos resulta tan difícil de lidiar es que la realidad espiritual invisible excede cualquier posible comprensión en lo físico realmente. Lo espiritual no tiene limitaciones, lo físico tiene limitaciones. Así que lo que sea que fuese manifestado físicamente es automáticamente inferior a la contraparte espiritual. Por favor, tómese nota que yo dije inferior, que no dije malo, nulo, sin valor, una porquería, para nada, ¿sí? Lo que nosotros también encontramos como un principio bíblico general es que los pronunciamientos de Elohim, sus leyes, sus mandatos, su sistema, no llegan a ser obsoletos o terminan, pero sí se transforman. Es lo que sucedió con Mashiach, pero la gente no termina de darse cuenta. Entonces lo que quiere hacer es tirar a la basura la sombra. Imagínense un hombre sin sombra. Transformar quiere decir que la naturaleza de la estructura subyacente permanece. O sea, no hay una cosa, hoy tenía acá una semilla de mango plantada en la maceta y mañana me salió un elefante. No tiene nada que ver, evidentemente. La esencia del mango va a salir una planta de mango, no va a salir cualquier otra cosa. Esa es la cuestión. En ocasiones esta transformación toma lugar a través de la sustitución. Y es esta transformación y sustitución la que más nos interesa en estos estudios, porque el sistema de sacrificios ordenado por Elohim está vivo para todo propósito y meta hoy en día. Simplemente ha sido transformado. Permítanme explicarlo mejor. Físicamente hablando, el sistema de sacrificio levítico, el cual implica el matar algunos animales específicos y especificados por el propio Yahweh, ya no es practicado físicamente. Aún así, el paralelo espiritual de ese sistema de sacrificios continúa existiendo, porque ese sistema de sacrificios era sombra de una cosa que tenía que venir. El aspecto físico no llegó a ser obsoleto, porque el aspecto físico y el derramamiento de la sangre aún eran necesarios para la expiación del pecado. Si decimos que no eran necesarios, entonces lo que Yahshua hizo no fue necesario. Sin embargo, sí tuvo una manifestación física, real y concreta en Yahshua. Fue físico, él tomó un cuerpo humano físico y derramó sangre física, ¿sí? Pero el sistema de sacrificio sí experimentó una transformación al hacer a Yahshua el sacrificio perfecto y permanente para la expiación de pecados que anteriormente y temporalmente fue alcanzado al matar a los animales prescritos, estos animales que servían por lo menos hasta que llegara Mashiach. Desde ese mismo aspecto físico, el cual por naturaleza está sujeto a las restricciones del tiempo y del espacio, obviamente, de la vida de cada uno, nosotros también podemos decir que la muerte expiatoria de Mashiach ya ha ocurrido. O sea, está en el pasado, ¿no es cierto? Casi 2000 años atrás, ¿sí? Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, el cual no está restringido por el espacio-tiempo que nos maneja a nosotros, el sacrificio de Mashiach no tiene principio ni fin.
por eso el Padre lo ve desde antes de la fundación del mundo. Nosotros realmente no dependemos de algo que está viejo o que está en el pasado. Si en la esfera espiritual su muerte es continua y es presente, la razón para su propósito no ha terminado. Todavía es necesaria para toda alma que desea tener paz con Elohim y vivir eternamente en su luz. Digo esto porque quiero que entendamos que Vayikra es tan pertinente para nosotros hoy en día como lo fue a los israelitas que fueron removidos de la esclavitud de Egipto un año antes, ¿no es cierto?, en el libro de Shemot. Que los principios que Elohim está introduciendo en Vayikra son idénticos a los que Mashiach manifestó. Estas son las bases y cuando Mashiach vino, la mayoría de los que lo siguieron entendieron de lo que estaba hablando, ¿sí? Espiritualmente hablando, todavía continúa manifestando estas cosas. Él no vino a hacer un dibujito en la tierra y después lo partió y trajo un cuadro nuevo. No. Él trajo un modelito simple para los nenes chiquitos y después trajo la realidad de eso para que los nenes ya un poco más crecidos lo comprendieran. Pena que los nenes siguen pateando todo. Aun cuando el primer libro de la Torá, que es Bereshit, ¿no es cierto?, es el libro de los principios, y Devarim, que es el quinto y el último, es un sermón expandiendo la ley. Estos dos libros actúan como una especie de sujetalibros de la Torá, ¿no es cierto?, en los dos extremos, lo sujetan a los tres libros que están en el medio, Shemot, Vayikra y Bamidbar. La belleza al estudiar la Torá y el Tanaj, ¿no es cierto?, en general, es que generalmente hablando es secuencial, o sea, es seguido por una cronología y se lee como una novela, ¿no es cierto?, tiene toda una continuidad, una historia que tiene un comienzo, un medio y un final. A diferencia del Brit Hadashah, el cual, aparte de las 4 Besorot, es primordialmente una colección de cartas, sabemos, las epístolas, de las cuales cada una se mantiene por sí sola, porque cada una fue escrita a un grupo determinado de personas, en circunstancias determinadas, lugares, toda una serie de cosas. Entonces, originalmente esas cartas eran de Shaul, de Kefá, de Jacob y otros, buscaban tratar con asuntos específicos que se presentaban en localidades de congregaciones específicas en los tiempos antiguos, ¿no es cierto?, en los días de la cristiandad, antes de que fuese dominada por los gentiles y sus paganismos. Estamos hablando de la salida inmediata, ¿no es cierto? Por el contrario, Shemot, Vayikra y Bamidbar, todos van a la par y trabajan juntos. A pesar de que nosotros los veamos como 3 libros, ya estamos dándonos cuenta como que las 3 cosas avanzan juntas. Todavía no llegamos a Bamidbar, pero ya vemos cómo se acompañan Shemot y Vayikra. Pueden ser 3 rollos realmente, pero funcionan mejor como capítulos de un mismo libro, ¿sí? Porque tienen todo que ver. Tratan asuntos levemente diferentes, pero relativos siempre a lo mismo. Si estos 3 libros no tuvieran marcadores de límite diciéndonos dónde termina un libro y dónde empieza el otro, nosotros probablemente tendríamos un mejor sentido general de todo su significado. Nos daríamos cuenta que no hay que separar las cosas, y lo mismo que ya hemos visto, ¿no es cierto?, acerca de que muchas veces es errónea la división que se ha realizado en capítulos y a veces hasta en versículos, ¿no es cierto? Pero debido a que sí tienen marcadores de límite en el sentido de títulos y capítulos y que los hemos heredado y que son útiles realmente para nuestro estudio, entonces tenemos la tendencia a pensar en Shemot, Vayikra, Bamidbar como una serie de libros y que son separados. Como cualquier serie de libros, cada libro tiene su propio comienzo y fin. Parece como que, bueno, acá empezaron y terminaron esto, acá empezaron y terminaron lo otro, pero no es así. En realidad tiene un hilo que los une a todos en el ámbito espiritual de todas las cosas. El Ruach del Padre, el Ruach del Hijo, está uniendo todas esas cosas justamente, a pesar de que haya un pasaje cronológico de tiempo, ¿sí? Entonces, Vayikra, siendo el libro del medio de la serie, digamos, requiere que nosotros lo unamos con todos los otros que vinieron antes, evidentemente, como venimos haciendo, y con los que van a venir después, Bamidbar y Devarim. Por lo que Vayikra es el libro entonces que está en el medio de la Torá entera. Y como tal es el corazón realmente de la Torá, es la barra del centro de la menorá, digamos que ocupa ese espacio. Completamente a diferencia de los otros 4 libros, el lugar donde donde está Vayikra está limitado a un único lugar, ¿no es cierto? Es la montaña santa, o sea, el monte Sinai, y ahí es donde se centra, ¿sí? También llamado monte Joreb, cosas que estudiamos. Y Vayikra no responde
responde la pregunta más básica que cualquier creyente se ha preguntado, una pregunta muy bien planteada por el profeta Mijaía, sí, en el capítulo 6, ¿con qué me acercaré a Yahweh y rendiré homenaje a Elohim en las alturas? La contestación viene a nosotros a través del propio Yahweh en este libro. En Vayikra, en el capítulo 19, dice, háblale a toda la comunidad israelita y diles, ustedes deben ser santos porque yo, Yahweh, soy Elohim, soy santo. Al igual que Vayikra es central en la Torah, la santidad es central en Vayikra, ¿sí? Y si nosotros tenemos que acercarnos a Elohim con santidad, ¿cómo se supone que logremos esa santidad? Para los sacerdotes levitas la santidad involucraba mucho del ritual sagrado y ustedes pueden quedar sorprendidos al saber que mucha de la santidad de los rituales en Vayikra también era requerida de las personas hebreas laicas, o sea, la gente común. No todo era realizado como rituales en las casas, pero muchas de las cosas, sí, los sacerdotes levitas tendían a actuar como los auxiliares o oficiantes de los rituales y sacrificios, ciertamente, pero más tarde ellos también fueron los instructores de las personas en lo que respecta a instruirlos en qué es lo puro, qué es lo impuro, los rituales, los sacrificios, cómo hacer las cosas y todo lo demás. Desde el principio, el hombre hebreo común llevaba a cabo muchos de los actos ceremoniales, usualmente incluyendo el matar de los animales. No nos olvidemos, porque estas cosas ya venían de antes. Tenemos un montón de holocaustos, sacrificios que fueron realizados antes y no eran cosas nuevas a la cabeza de esos hombres. Este era un concepto único, sin embargo, para el mundo de la antigüedad. En otras religiones de ese tiempo, los sacerdotes eran los únicos a los que se les requería seguir los estrictos rituales. O sea, la gente común hacía lo que quería, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden hacer ahora? Porque esa es la idea pagana que ha sido transmitida y ha contagiado todo. Eran exclusivamente esos sacerdotes a los que ellos se acercaban, los que estaban sujetos a las leyes dietéticas, tabú sexuales, lo que fuera, ¿no es cierto?, que los restringía y los limitaba y los hacía, los ponía en contacto con los dioses o cosa por el estilo. Pero para Israel, cada hombre jugaba un pequeño papel de sacerdote. Cada hombre participaba en formas prescritas y lo hemos visto que inclusive participaban a veces de los propios rituales. Todos los hombres tenían restricciones en su dieta, sexualidad, pureza, etcétera. No era una cosa que fuera para los sacerdotes, no era para la élite sacerdotal. El pueblo me será santo. Todas las leyes serán para todos. Nosotros vamos a ver estos requisitos para el hebreo común enumerados en Vayikra y vienen próximamente y son realmente una cosa maravillosa. Por lo que siglos antes de que Mashiach dijera a Yahanan que cada miembro de su congregación, sus seguidores, cada discípulo de Yahshua era un sacerdote, como vemos en Jigalú, ¿no es cierto? Ya vemos que dio a Moshe las responsabilidades del sacerdocio que por la rebeldía del pueblo, en el caso del becerro de oro, pasaron a los primogénitos de las tribus a la exclusiva providencia de la clase sacerdotal, como es representada por la única tribu de Leví, como sabemos, para volver finalmente a la clase común que incluye hombres y mujeres por igual, desde que confiaran en Yahshua como su Mashiach, pero ahora como miembros de un nuevo servicio sacerdotal, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Este sistema complejo de rituales que Elohim introdujo en Vayikra no era de ninguna manera extraño para los israelitas. Definitivamente algunos de los detalles de los principios y rituales mandados por Yahweh no habían sido jamás conocidos por ninguna otra sociedad. El principal principio desconocido hasta ese momento era la prohibición en contra del uso de imágenes de Elohim. Todos los otros dioses les encantaba que les hicieran imágenes, ¿no? Pero sacrificios de animales, festivales religiosos en base a la agricultura, ofrendas de sacrificio a dioses, ¿no es cierto?, habían sido procedimientos estándar en todas las civilizaciones. Eran cosas que la gente conocía, no le llamaba la atención, a pesar de que supiera que cada sistema religioso requería sus propios rituales, ¿no es cierto? Pero la mayoría ya conocía todas estas cosas antes de que Israel llegara a existir. Este establecimiento de una clase sacerdotal separada, aparte, también era bastante típico. Los tenían las otras civilizaciones también. Esto no hubiese sido nada que Israel hubiera encontrado raro.
Para nada. Nosotros no debemos sorprendernos o alarmarnos de este hecho histórico para que venga alguno y nos diga, se copiaron todo, ¿no es cierto? Que el sacrificio de animales para un Elohim fuera noticia vieja. Eso no tiene que alarmarnos. Después del arca de Noah llegar a la tierra, el que fue escogido para repoblar la tierra, realizó numerosos holocaustos de animales limpios, como ya estudiamos. El principio divino de sacrificio de animal había sido establecido aún antes de Noah, ¿sí? Y fue el centro de la controversia que llevó a la muerte de Hebel, sabemos, a mano de su hermano Caín, cuando Elohim hizo claro que él encontró la ofrenda animal de Hebel aceptable, pero la ofrenda vegetal de Caín inaceptable. Vamos a ver un poco más acerca de este asunto. Shalom, Jorge. Vayikra, ley o gracia, tercera parte. Después del diluvio, toda la humanidad iba a seguir la forma de Noah acerca de cómo relacionarse con Elohim. Al menos ese fue el caso por ese tiempo. Noah estaba bastante familiarizado con los caminos de Elohim. Esos caminos son reflejados en códigos legales de antigüedad nombrados por Noah, que son conocidos por nosotros de manera bastante controvertida, las leyes de Noah o leyes noágidas. Aún Shaul se refiere a estas 7 leyes de Noah en el libro de Hechos, en el capítulo 17, cuando habla acerca del Elohim desconocido, habla la gente, ¿no?, que adoraban los antiguos. Estas leyes aparecen mencionadas en el libro de Jubileos también. Cosa controvertida también, pero lo mencionamos porque todo esto debe ser sabido también. Es probable que esta sea la base para las tantas similitudes de reglamentaciones en las diferentes civilizaciones, pero esto no tiene nada que ver con el uso bastardeado que los actuales sionistas edomitas pretenden dar a estas leyes, ¿sí?, convirtiéndolas en las leyes de los gentiles. En general, las leyes de Noah son: primero, no ser idólatra; segundo, no blasfemar; tercero, no matar; cuarto, no robar; quinto, no practicar sexo inmoral; sexto, no tomar sangre o comer de un animal vivo; y séptimo, el hombre debe establecer un gobierno humano para administrar el sistema de justicia de Elohim. Después de unos cuantos años del gran diluvio, un poderoso líder mundial llamado Nimrod, un viejo amigo, dirigió a mucha de la población del mundo a una revuelta en contra de Yahweh. La base real de esta revuelta era su rechazo a obedecer las 7 leyes de Noah y unas cuantas más, ¿no? De aquí en más, los pueblos levantaron sus propias civilizaciones con sus propios sistemas de leyes, aunque vemos que siempre son bastante cercanos al original. Claro que esta revuelta se había estado cuajando por un tiempo al pueblo irse apartando de Yahweh, ¿no es cierto? Nimrod era simplemente el catalizador y líder final aquí. Esta teoría es bastante lógica y explica muchos detalles que los que hablan de que la Biblia copia harían bien en saber. Lo que yo quiero que se den cuenta es que no fue que Elohim tomó un sistema pervertido de sacrificio existente hecho por el hombre, o sea, de leyes y rituales ya hechas por hombres, y luego lo adaptó y lo usó como base para su sistema de santidad, como podemos encontrar aquí en Vayikra. Y aún no se copia, es risible pensar del Creador como de quien se copia. Solo la criatura puede copiar, y eso es lo que hacen Hasatán y el hombre, que son incapaces de crear nada nuevo por sí mismos. Fue al revés. Yahweh primero introdujo su sistema de sacrificio, santidad a la humanidad a través de Adán mismo, ¿no es cierto?, quien por su vez educó a los suyos, y de esta manera justamente tanto Caín como Hebel sabían cómo ofrecer holocaustos, si no, no hubieran sabido tampoco. Y entonces también así supieron cómo andar en los caminos de Yahweh todos los patriarcas prediluvianos, y luego volvió a introducirlo a través de Noah. Noah enseñó a sus hijos acerca del sistema de la justicia y santidad de Elohim, y sus hijos enseñaron a sus hijos, y así sucesivamente. Al principio todo era por tradición oral. Pero como el hombre siempre hace lo que quiere, algunas personas empezaron a ignorar los principios de Elohim y otros comenzaron a tener sus propios cultos religiosos. Es decir, ellos añadieron sus propios pensamientos de engaño a las instrucciones de Elohim. O sea, la religión según Caín, que ya estudiamos en los capítulos 12 y 13 de la serie de Bereshit, y cayeron entonces en adoración falsa e idolatría. El mismo culminó en la Torre de Babel, cuando el mundo estaba otra vez completamente malvado, al igual que antes del diluvio, y esto lo estudiamos en el capítulo 24 de esa misma serie. A Nimrod se le da el crédito de ser el patriarca de lo que las escrituras llaman el misterio de la religión de Babel, ¿no es cierto? Y claro que esas religiones falsas
tenemos lo que el mundo entero conocía como los estándares de Elohim dados a Noah. Se estaban basando en esas nociones, ¿sí? Y los torcieron para ajustarlo a lo que ellos querían, sus naturalezas pecaminosas y egoístas, y pronto estaban edificando altares a dioses falsos, usando el sistema de santidad de Elohim de una manera pervertida, no autorizada. Sacrificio animal rápidamente se convirtió en un sacrificio humano y un montón de cosas, ¿no es cierto? Prohibiciones sexuales se convirtieron en incesto, homosexualidad, prostitución religiosa. El hombre siempre tiene un gran arte para hacer estas cosas. Al igual que muchas decepciones modernas, estas religiones falsas y sus rituales paganos tenían como base un grado de verdad divina, ¿sí? Porque al final de cuentas existe un pequeño detalle que casi nadie menciona, pero que es ineludible. Es la necesidad humana de rendir adoración a algo que le es superior. Pero la verdad es entonces llegó a estar envuelta finalmente de esta forma en mentiras y ahora casi remotamente era reconocible como una, ¿no es cierto? Como una verdad. En algún momento que hubiera sido pura y ordenada por Elohim. Vayikra va a enderezar estas cosas justamente y va a poner al hombre de regreso en el camino correcto en lo que respecta a la adoración de Yahweh. Yahweh va a decir, no, miren, paren todo, no es así, es como yo digo y lo que yo digo es así, así y así. Esa es lo que Yahweh habla. Pero al igual que el enderezar el camino después del diluvio comenzó con un hombre que era Noah, este camino más reciente va a comenzar con otro hombre, Abraham, que crecerá, se convertirá en 12 tribus y de ahí un pueblo numeroso, Israel, que será conducido por otro hombre como Moshe, ¿no es cierto? Un tipo de Mashiach como nuestro mediador, justamente. Interesantemente, estas prácticas antiguas de adoración pagana que existían mucho antes y durante el tiempo de Moshe no ofrecen una base sólida para creer en la autenticidad de Vayikra. Justamente, yo señalo esto porque muchos estudiosos de las escrituras sugieren que Vayikra no surge de los días del éxodo en que salen, ¿no es cierto?, sino de un tiempo posterior, alrededor del tiempo del exilio de los judíos de Babel, en el sexto siglo antes de la era común más o menos. Estas son las teorías de la nefasta alta crítica que sugieren, que las escrituras no fueron escritas por Moshe por orden de Yahweh, sino por sucesivas camadas del sacerdote, rebajando así la Torah a pura invención humana, evidentemente. También desbancan a Moshe de su lugar. De esta manera pueden colocar tranquilamente su amado Talmud por encima, cosa que siempre hicieron al final de cuentas. Sin embargo, reciente arqueología, evidencia documental nuevamente valida que no solo la autenticidad de Vayikra es válida, ¿no es cierto?, sino que señala su origen alrededor del siglo XII-XIV antes de la era común. Y es cuando nosotros comparamos la evidencia documental y lo arqueológico de las sociedades de Oriente Medio de esa era, o sea, las de Egipto, de Siria, de Mesopotamia, que estaban conviviendo con el contenido de Vayikra, que vemos las inconfundibles similitudes, todo era parecido, todos estaban viviendo en la misma época. Es más o menos como si mañana agarramos un diario que encontremos o varios diarios y están hablando de los celulares y otros diarios nos están hablando de una época en la que la gente no conseguía comunicarse sino por carta. Nos vamos a dar cuenta que se trata de dos periodos completamente diferentes, con décadas por lo menos de diferencia entre unos y otros, ¿sí? No se están hablando del mismo tiempo. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que todas esas similitudes. Mucha evidencia ha sido recientemente desenterrada acerca de la cultura de los hititas, por ejemplo, y de eso nosotros encontramos muchos más ejemplos de formas literarias de Vayikra, al igual que las prácticas religiosas de esa era, o sea, muchas cosas que son similares. Nosotros no solo tenemos documentos escritos, sino también pictóricos, grabados, ¿no es cierto?, en paredes, como se utilizaban en esas épocas, monumentos que verifican y complementan cómo se veía lo que estos cultos paganos practicaban. Y como uno debe esperar, los mismos caen muy bien con lo que es establecido en Vayikra. Es extraño que los estudiosos modernos no se cuestionen al menos si los documentos escritos en los templos egipcios o ugaríticos realmente son cosas que sucedieron. No se lo preguntan mucho, ¿no es cierto? Sin embargo, muchos de estos estudiosos ven la descripción de las escrituras de las prácticas religiosas de los israelitas como de poca confianza. O sea, los egipcios sí, pero estos no.
¿no? ¿Quién será el que está por detrás? Ciertamente ha habido algunas redacciones de los textos sagrados de las escrituras con el pasar de los siglos. Miremos a nuestro alrededor y veamos la cantidad de versiones de las escrituras que tenemos disponibles hoy en día. Aún así, con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, encontramos que las variaciones dentro de los textos de las escrituras del tiempo antes de Mashiach hasta ahora son muy escasas realmente y bastante poco relevantes en su gran mayoría, y mucho menos de lo que se les acusa, como lo demuestra cualquier investigación comparativa con los manuscritos. Lamentablemente este ha sido otro golpe que ha sufrido, y esto es en comparación con lo que las versiones modernas mesiánicas manipulan la comprensión de las escrituras, especialmente en lo que se refiere a la persona de Mashiach y su divinidad, sutilezas que muchos no ven porque no tienen la suficiente comprensión de texto. Sin embargo, roban muchas cosas. Repito, basta hacer una comparación con lo que dicen los originales para ver la manipulación en la traducción. La manipulación no está en los originales. Los originales siguen diciendo lo que dicen, pero cada uno en su idioma, y como la mayoría de nosotros no los hablamos, necesitamos las traducciones. Y ahí vamos a comernos lo que el señor traductor quiere que leamos. Por lo que no hay razón para nosotros tomar a Vayikra por nada que no sea lo que es realmente el sistema original sacerdotal y de sacrificio dado por Elohim a Moshe en el monte Sinai. Con eso dicho, hay evidencia contundente de que alguna de la terminología en Vayikra a través de las escrituras ha cambiado con el tiempo. Lo que es particularmente evidente acerca de Vayikra es que mucha de la terminología que utiliza está referida a una sociedad agrícola, netamente. Eso cae muy bien algunos años más tarde, después de que ellos se establecieron en Canaán, ¿no es cierto? Pero en el momento de los escritos originales de Vayikra, los hebreos eran como beduinos, eran errantes en el desierto y no eran agricultores, y eran poco agricultores en lo que habían estado en Egipto, no que no lo hubieran sido, pero no eran agricultores en el sentido al cual llegaron a ser. Los estudiosos, los maestros han debatido con esto y muchos otros aspectos de las escrituras al tratar de determinar qué es original y qué ha sido alterado. Una cosa es cierta: en todos los documentos de escritura de antigüedad que han sido encontrados y examinados, sin importar de qué cultura o qué lenguaje, ni tan siquiera de qué era la intención, el significado, los principios, las profecías, los atributos dichos de Yahweh encontrados en estos documentos han permanecido inalterados. Y esa es la conclusión unánime de hasta los críticos más fuertes y moderadores de las escrituras, de manera que esto prueba la omnisciencia de su autor, lo que él permite que se toque o no, y quien ya en el desierto les determinó las leyes que deberían aplicar cuando entraran en la tierra prometida, porque vamos a ver que la mayor parte de todas las leyes que estamos estudiando no podían ser sino realizadas cuando entraran en la tierra. Por ese motivo mismo, muchas de estas ofrendas solamente fueron realizadas pues que entraron en Canaán. ¿Acaso Israel siguió fielmente el plan sacerdotal de santidad que fue escrito en Vayikra? En general fue completamente desobedecido, solo esporádicamente sabemos. Y cuán cercano al original al seguido variaba de grado de era en era. Y eso lo podemos ver tranquilamente en la época de los jueces, el desastre que fue. Por ejemplo, una de las instrucciones base de la Torá era que la familia de Aarón debía formar la línea del sumo sacerdote. En algún momento de la historia eso terminó debido a la rebeldía. Sí, y eso debería alertarnos acerca de la terminación de ciertos pactos y promesas considerados eternos, porque esa promesa fue eterna, pero cuando uno quebranta el pacto, lo eterno se viene abajo, ¿sí? Además de que la palabra traducida por eterna ya dijimos que no significa eterno. Entonces, en Shiloh, algunos sacerdotes de la niña Moshe estaban compitiendo por el sacerdocio. Para el tiempo de David, la familia de Sadoc, un descendiente de Aarón, tomó control de ese rol nuevamente, esta vez determinado sí por el propio Yahweh, él los levantó. Al pasar del tiempo, hubo sacerdotes y templos
templos compitiendo. En el tiempo de Yahshua, los odiados samaritanos habían construido su propio templo, ¿no es cierto?, separados en Samaria, en el monte Gerizim, y tenían su propia versión de la Torá, ¿sí? Técnicamente es conocida como la Torá samaritana o la Biblia samaritana. Ellos tenían su propio sacerdote, sus propios rituales, algo así como la iglesia de la iglesia común, ¿no es cierto?, y la iglesia ortodoxa, la iglesia de Oriente y la de Occidente, una cosa así. Cada uno tenía su propio papa y sus propias pavadas también. Ninguno de los cuales, de esos sacerdotes, rituales o las cosas que hacía el otro, era reconocido como legítimo por la corriente principal del judaísmo, que estaba centrada en Jerusalén, ¿sí? 7 siglos después, que Israel, al igual en ese tiempo había sido dividido, ¿no es cierto?, en los dos reinos de Efraín, Israel, o sea, el reino del norte, y a Judá, cada uno tenía sus propios sacerdotes, localizaciones, sacrificios, prácticas únicas de adoración. Por lo que uno solo puede imaginarse la variación que ocurriría a partir de los siglos en lo que conlleva llevar a cabo los rituales que vamos a leer en Vayikra, sobre todo a través de épocas en las cuales no hubo templo, no hubo sacerdocio. Pero al final nosotros debemos continuar absorbiendo el hecho de que Vayikra, al igual que todo en la Torá, está puesto allí para enseñarnos a nosotros, las criaturas que vivimos en el mundo físico, de tiempo y espacio, sobre todo nosotros que estamos en los últimos tiempos, dice, algunos principios espirituales importantes que deben ser aprendidos y aplicados bajo toda circunstancia. Bueno, ahora sí, habiendo terminado con la charla, voy a dar por encerrado y en unos minutos les paso el link y nos encontramos para charlar acerca de todas estas cosas que hemos estado estudiando. Shalom a todos, Abba los bendiga.